gracias por continuar con nosotros en ATV+. Como les comenté en el bloque anterior, hoy vamos a hablar de nutrición y de la gestión de las emociones y cómo la alimentación nos tiene un balance muy allegado con las emociones y nuestra relación con nosotros mismos. Y para eso, hoy tengo una invitada súper especial. Ella es Cesarina Minier, ella es psicóloga, experta en nutrición y va a estar hablándonos de todo lo que tiene que ver con la psiconutrición. Yo sé que usted se quedó con ese concepto aquí pensando qué es la psiconutrición. Exacto. Entonces, bienvenida. Gracias por invitarme y un placer para mí aportarle valor a esa comunidad que siempre lo sigue. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Y ya, yo de rápido por ahí porque me interesa muchísimo el tema y como es poco tiempo, yo quiero que tú primero nos expliques qué es la psiconutrición. Okay. Ese concepto que yo sé que mucha gente quizás no tiene ni idea de qué se trata. Okay. Es la combinación básicamente de la psicología con la nutrición. La psicología como ciencia que trabaja con el comportamiento, con los procesos mentales, con las emociones, con los sentimientos y pensamientos, y la nutrición que trabaja con todos esos procesos metabólicos asociados a la alimentación. Entonces, es un concepto que no es nuevo, ni siquiera en el país es nuevo, pero es un tema que no es tan tratado. A nivel internacional sí se trata mucho más. Yo lo trabajo porque de base yo soy psicóloga clínica y durante mi formación yo vi un poquito, pero de forma muy sutil, la importancia que tiene una buena alimentación para el desarrollo del cerebro, que es el órgano con el que trabajamos los especialistas de la salud mental. Entonces me llamó la atención. Cuando terminé la licenciatura, vi un programa de nutrición y quise inscribirme para ver cómo yo podía aprender sobre la alimentación, especialmente en la población infantil, porque tanto la salud mental como la salud nutricional inicia incluso antes del embarazo. Entonces, hay mucha relación. Dependiendo de cómo esté mi estado emocional, yo voy a inclinarme o a elegir ciertos tipos de alimentos y voy a desarrollar cierta relación con la comida. Dependiendo de cómo sea mi alimentación, va a ser el desarrollo de mi inteligencia, de mis emociones y demás. Entonces, por eso hacemos la combinación. En ese aspecto, entonces, hablamos de que tiene una relación muy importante las emociones con la comida. Sí. Por eso mucha gente, hay unos conceptos que son como hambre emocional y el hambre física. Sí. Entonces, a mí siempre me han hablado como de, el hambre emocional cuando tú comes, pero yo creo que tú no nos expliques para ver cuáles son las diferencias. Okay. Bueno, el hambre como tal, fisiológica, es cuando el organismo prende como una especie de alarma de que necesita una reposición de nutrientes, de energía para los procesos metabólicos, en el caso de los niños y adolescentes para el crecimiento, si hay algún tipo de condición de salud o para mantenernos con vida. Ese es el hambre fisiológica cuando necesitamos reponer energía. El hambre emocional es más como un deseo de saciar a través de la comida alguna alteración emocional o alguna necesidad emocional. Recordemos que la comida, además de que es un elemento básico de la supervivencia y el desarrollo, también genera placer. Claro. Se activan centros de placer en el cerebro. Entonces hay ciertos alimentos, ciertas comidas que cuando tú los comes, tú experimentas placer, bienestar, te relajas. De hecho, el mismo proceso de masticación de los alimentos genera cierto nivel de relajación y de estado de bienestar. Entonces, hay personas que tienen dificultad identificando sus emociones, expresándolas y gestionándolas. Entonces, como la comida es algo que necesitamos sí o sí a lo largo del día y genera placer, este tipo de personas que no tienen un adecuado manejo de sus emociones por diferentes razones, termina aterrizando en la alimentación para sentirse mejor. El problema está en que es algo temporal. Eso es como algunas personas, por ejemplo, que toman alcohol, que usan cigarrillo, etcétera, no resuelve el problema, sino que te puede dejar con otro, porque si tú no estás comiendo por un motivo fisiológico de crecimiento, de reponer energía, cuando pase ese bienestar de horas que te dio esa comida, ese bizcocho, esa comida que te haya gustado, tú vas a volver a sentirte mal otra vez, porque no se resolvió el problema. Exactamente, a veces depresión. Y como ahí hay un tema también metabólico hormonal, cuando se suele consumir, por ejemplo, mucho azúcar
o muchas cosas fritas, se dispara la insulina para metabolizar eso. Entonces, luego de que se metaboliza, hace un bajón a sí mismo y así mismo viene el estado de ánimo. Entonces, que baja. ¿cómo podemos identificar? Por ejemplo, hay días que uno se siente que tiene esa ansiedad, pero llega un momento, me imagino, que hay personas que tienen esa conducta constante, y no se dan cuenta de que quizás tienen algo emocional por dentro que lo está llevando a ese plato de comida o a tener ese desorden alimenticio. ¿Cómo podemos identificar que tenemos algo que trabajar? Okay. El hambre emocional se puede diferenciar del hambre fisiológica en que es repentina, es de un momento a otro, se sacia con algo muy específico. Cuando tú tienes hambre, tú lo que quieres es comer, así sea un plato de arroz o sea un filete. Pero cuando es hambre emocional, llega algo como rápido, como de un momento a otro, y tiene que ser algo como específico y te genera intranquilidad, como que tú no sabes dónde te vas a sentar, dónde vas a estar, te distraes con mucha facilidad o no te puedes concentrar en algo. Entonces, esas son señales que te van diciendo. Si es algo que se mantiene en el tiempo, entonces hay que prestarle atención, porque, por ejemplo, por un tema hormonal, las mujeres que tenemos ese cambio, en algún momento podemos sentir un antojo de comer un dulce o algo específico, pero cuando es algo que se mantiene en el tiempo, ya hay que ir a las bases para ver, porque si es un tema emocional que no está resuelto, por ejemplo, un tema de autoestima, un tema de establecer límites, alguna dificultad con una relación o algún tipo de frustración que no se haya manejado, un miedo no resuelto o alguna crisis de alguna etapa de la vida, si eso no se maneja, la comida introducida en este escenario emocional lo que va a hacer es que va a traer un problema. Entonces ahí hay que arreglar, ponerle en base lo emocional primero. Entonces mucha gente entiende que la nutrición es solamente como un tabú que hay en República Dominicana, de que la nutrición es solamente para personas que tienen un problema de obesidad, como problemas que tienen un problema específico relacionado con eso, pero realmente no, la nutrición tiene que ver, como tú comentas, con el autoestima, cómo uno se siente. Entonces, ¿cómo podemos crear esa relación con la alimentación y nuestro cuerpo y nuestra mente? O sea, crearla en el sentido de verla más allá de lo que mucha gente piensa que es y poder trabajarla para nosotros. Lo primero es hacer conciencia de que la alimentación es un recurso de salud, no es algo para fines estéticos. Ciertamente tiene su momento en el que nos puede ayudar a mejorar la apariencia o la composición física, pero lo primero es entender que la alimentación tiene una función biológica y de supervivencia. En un primer momento tú comes para mantenerte vivo. Claro. Todos los nutrientes que contiene la comida van a fortalecer la función cardíaca, que tú puedas respirar, que el cerebro piense. Entonces es para la supervivencia, es para el desarrollo. Cuando una mujer está embarazada necesita mejorar su alimentación porque se está formando otra vida y su cuerpo también está cambiando. Cuando el niño nace necesita también esos nutrientes para seguir creciendo. Un envejeciente también necesita hacer ajustes porque su cuerpo se va desgastando, hay pérdida de masa muscular, a veces hay algún tema de desnutrición por mala absorción, porque el cuerpo está en un proceso de cambio. Entonces, primero entender que la alimentación tiene un valor para la salud. Segundo, es tener una buena relación con la alimentación. ¿Qué significa eso? Que yo pueda ver la comida como un aliado para yo sentirme bien desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista social. Porque ciertamente el alimento aporta calorías y nutrientes, pero se da en un contexto social y se da con interacción emocional. Cuando yo estoy compartiendo con una persona, yo puedo estar alegre, puedo estar triste, puedo sentir, por ejemplo, desagrado porque esta presentación no me gustó tanto, porque es demasiada comida. Puede que se introduzca la comida en una reunión de trabajo, que cada vez que vamos a hacer un trabajo en la universidad, vamos a tal sitio y comemos algo. Entonces, es bueno reconocer que el alimento o la comida tiene un componente emocional y social que no se puede pasar por alto. No podemos tener una idea fija o inflexible de que no, yo solamente voy a comer esto en tal cantidad a tal hora, porque tanto la mente como el cuerpo van a cambiar a lo largo del día y a lo largo de la vida. Entonces, no tener esa flexibilidad lo que va a hacer es que tú tengas una relación disfuncional con la comida, que haya un conflicto,
que tú quieres tener un control cuando hay cosas que no se pueden controlar. Tú puedes tal vez controlar un poco lo que tú haces con la comida desde el punto de vista conductual, pero una vez que el alimento entra, ya tú no tienes control de a dónde va ese hierro, qué cantidad de calcio tú vas a absorber, a quién le va a tocar más vitamina C, si al cerebro o a los pulmones. Eso tú no lo puedes controlar. En ese ámbito se ve mucho también la parte de que mucha gente entiende de las dietas súper restrictivas, que lo que hacen, que no puedo comerme esto, que este alimento es malo, que este alimento es bueno, que este alimento me hace daño. Realmente hay alimentos que son dañinos en el sentido de que son malos, que no se pueden comer, o es un tema de gestión. Es un tema de gestión, no hay alimentos malos cuando nos referimos a alimento como unidad funcional. Producto, eso es otra cosa. Exacto. Un producto es un alimento que ha sido transformado por la industria, que se le extraen nutrientes y se le agregan sustancias para que dure más tiempo en anaquel, para que sea más bonito, más atractivo y demás. El único alimento que yo no le recomiendo a un paciente es uno que le haya causado algún tipo de alergia o intolerancia o que no le guste. Y cuando es que no le gusta, yo trato de explorar por qué no le gusta, para darle una oportunidad, porque yo entiendo, y me lo ha dado la práctica, de que todos los alimentos tienen un gran potencial, no solamente porque aportan un valor nutricional, sino también porque me pueden satisfacer desde el punto de vista culinario. Entonces, en mi experiencia, la mayoría de la gente que me dice, a mí no me gusta la berenjena o los molondrones, o porque fue preparado de una forma que a ti no te atrajo, no te gustó, o porque ese alimento se presentó en un contexto hostil, que ahí es donde yo trabajo más con la infancia, de no obligar a los niños a comer, de no apresurarlos para que terminen de comer porque vamos a llegar tarde, de no compararlos con otros niños, porque eso daña la relación con el alimento, eso daña la relación niño y adulto, o la relación entre las personas, y me hace ver a mí mismo también como que yo no tengo control y que no tengo conocimiento. Y yo le digo a los padres, por ejemplo, que hay que involucrar a los niños en la cocina, que el niño no sea solamente un espectador, siéntate ahí y comete eso, sino que participe, que se involucre, claro, porque aprende habilidades, desarrolla valores y demás. Entonces, qué bueno, déjame pararte ahí un momentico porque ya vamos a pausa, pero qué bueno que entramos en el tema de los niños porque vamos para allá después de que regresemos de los comerciales, así que quédese ahí, volvemos en breve. Que está con nosotros y seguimos aquí en ATV+, tenemos a Cesarina Minier, ella nos está hablando sobre la psiconutrición y en este punto, y estamos entrando ya en el tema infantil, el alimento y los niños, que es una batalla para muchos padres, así que sí, quédese que yo sé que le interesa. En la parte de los niños, con los infantes, ¿cómo se puede crear una relación con la alimentación, ellos con la comida, que sea buena para ellos? Okay. Comenzando siempre, incluso antes del embarazo, porque dependiendo de los hábitos que tengan los padres o las personas antes de ser padres, se lo van a transmitir a sus hijos. Obviamente, después que uno se convierte en padre, uno sigue aprendiendo y evolucionando y va cambiando de ideas y ampliando la mente. Pero por ahí es por donde debe comenzar. Una vez que ya tú estás embarazado, ya que tú tienes el niño, es involucrarlo en el proceso, saber que es muy importante dar el ejemplo, porque para un niño es muy difícil ver a su papá y a su mamá o a su cuidador teniendo ciertas conductas alimenticias, pero que el niño tiene que tomar otra, es decir, que el adulto no importa que coma vegetales, pero el niño sí tiene que comérselo, que el niño tiene que comer en la mesa, pero papá y mamá pueden comer mientras están lavando la ropa, mientras están mandando un correo, corriendo, bajando las escaleras o comiendo en el carro, que en algún momento nos ha pasado a todos, y involucrarlos en el proceso, incluso con algo sencillo. Yo trabajo en un colegio y le transmito esa idea a los padres también. Si su niño ya tiene, por ejemplo, 5 años, porque incluso desde el embarazo yo les recomiendo que los introduzcan, la mujer embarazada que le vaya hablando al niño, mira, vamos a preparar esto, a papi le gusta, yo te voy a enseñar esta receta cuando tú crezcas y cuando tú nazcas y demás. Si ya el niño está grande y nunca ha entrado a la cocina de su casa, comience con algo pequeño. Nada de paella. Vamos a comenzar con, tráeme ese tomate, ponlos individual en la mesa, dile a papi que ya va a estar la comida, ve sentándote tú de ese lado y tú del otro lado.
Y conforme el niño va mostrando interés y va mostrando habilidad, entonces yo voy aumentando la apuesta. Siempre ir de menos a más. Va ganando habilidad, pues entonces mézclame esto. Ha sido para mí triste ver cómo niños de 8, 9 años, incluso adolescentes, que no saben abrir un huevo, o sea, romper un huevo crudo, Sí. o que no saben pelar un huevo que está hervido. ¿Por qué? Porque no entran a la cocina de sus casas. Entonces, eso en el tiempo genera no solamente una relación disfuncional con la comida, sino que eso hace que no desarrollen habilidades. Porque en un mundo globalizado en el que estamos ahora, que cualquier persona puede optar por una beca e irse a estudiar a otro país, cuando mi hijo esté en otro país, un joven de 18, 20, 25 años, esté en otro país, en otra cultura, y que me llame, mami, ¿cómo es que se prepara el arroz? Son 2 o 3 tazas que tengo que echarle. Me río porque me ha tocado, incluso con mi pareja en un momento determinado, que se quedó en Colombia y no sabía hacer un arroz. Entonces es muy importante esa relación de primero tocar la comida, saber cómo se prepara un alimento para luego quizás establecerle en la intención de comer, tranquilo. Entonces, a los niños normalmente los padres tratan de obligarlos a comer. No es adecuado. No es adecuado, porque eso lo que le dice al niño es que la figura de autoridad se va a imponer, va a utilizar su fuerza y su influencia para doblegarme. Y la idea no es obligar al niño, la idea es motivarlo. Yo siempre le digo a los padres que no es necesario que un niño coma todo lo que hay en el mundo, sino que coma 2 o 3 alimentos de cada grupo. No le gusta la habichuela, vamos a probar con las lentejas. No le gustan los garbanzos, vamos a probar con la soya, por decir algo. Entonces, en esa medida, uno le va presentando el alimento al niño. Porque en el caso de los niños, que ellos no tienen la conciencia que tiene el adulto de que es importante para la salud, para el desarrollo, el niño lo que está pensando es en jugar, en divertirse, que se ve bonito y que está sabroso. Entonces, como psicóloga, yo lo que les recomiendo a los padres es que pongan el alimento primero en la mente. ¿Y cómo tú lo pones en la mente? Con la canción del baile de las frutas, con la canción de Soy una taza, con hacer un dibujito, con colorear, tomar un poco de habichuela cruda y ponerle en una olla a mezclar, llevarlos al supermercado, y de esa forma, y también en la medida de transmitir valores, es preparar algo, por ejemplo, para compartir. Yo preparo algo en casa y vamos a llevárselo a la abuelita que vamos a comer en casa el domingo. Y así el niño va aprendiendo a compartir, a servirle a otro, que ahí entra también lo que habíamos mencionado de que tú eres grande y no sabes cocinar. No solamente yo debo saber cocinar o preparar alimentos para mí, sino también para compartir con alguien, porque yo voy a tener amistades, claro. Y si yo invito a alguien a mi casa, ¿le voy a invitar cereal con leche o pan con queso? No, claro que no. Bueno, pero entonces, también en ese sentido se ve que los niños, por ejemplo, hay casos donde, aunque le guste la comida, tienen un problema, con una selectividad, o no comen, no tienen ese deseo de comer. Yo tengo varios ejemplos, tengo una sobrina que ella, aunque le guste la comida, ella tenemos problemas para dársela, tiene como un rechazo a comerla. Eso tiene que trabajarse ya. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 3 años. Todavía es muy temprano. Yo siempre le digo a los padres que enseñar a un niño a comer sano es un proyecto a largo plazo, que comienza incluso antes del embarazo. Entonces, un niño de 3 años no tiene conciencia de que eso es importante para él. Entonces, ¿qué yo hago? En ese contexto de una niña de 3 años, yo creo un ambiente incluso para hacer estimulación temprana, hablándole de los colores, de los sabores, de las formas, que toque las texturas, porque incluso si un niño no se siente cercano a las texturas, lo más probable es que lo rechace. Sí. Tal vez el rechazo está asociado a una característica del alimento, que tiene un olor muy fuerte, que tiene una textura que no le gusta, o puede estar relacionado con el entorno social. Por ejemplo, si se le ofrece la comida en un entorno hostil, que hay prisa, que te da rápido, tú no comes, se compara con otro niño, se le juzga, se le grita, eso genera un estrés en el niño. Y el proceso de aprendizaje no se da, porque el niño está, por decirlo de alguna manera, en modo supervivencia o estrés, que es o pelear o huir. Entonces la recomendación con los niños pequeños es, además de tener mucha paciencia, que no se vende en ninguna parte, además de dar el ejemplo y de involucrarlos, es saber que es un proceso que va a tener etapas, porque la mentalidad que tiene un niño de 3 años no es la misma que uno de 8 o que un adolescente de 15. Hay que hacer ajustes conforme el niño crece, porque cambian las necesidades nutricionales,
cambian los gustos y cambian las posibilidades del entorno. Entonces, si yo veo la alimentación como un elemento incluso educativo, donde yo voy a enseñar valores, voy a desarrollar habilidades, que aprenda a agarrar el cuchillo, que corte un vegetal, obviamente cuidando de que no se vaya a cortar y se me vaya a quemar, pero yo lo involucro, el niño incluso va a desarrollar autonomía y eso le genera seguridad personal. Pero si yo puedo cocinar unos huevos o pelar un plátano, ¿cuántos de nuestros niños saben pelar un plátano? Incluso a veces no saben diferenciar entre la yautía y la batata, que me ha pasado muchísimas veces. No saben diferenciar entre las lentejas y los garbanzos. ¿Por qué? Porque no entran a la cocina de su casa y porque no saben. Entonces, el no saber genera más resistencia y genera temor. En las condiciones, por ejemplo, vemos niños que viven en los campos, en sitios que tú le dices, ¿qué es eso? Ustedes saben más que tú. Y te dan una clase de agricultura. Y te dan una clase de cómo hacerlo. Y realmente al pasar el tiempo, eso es un beneficio para ellos. Claro, claro. Y en otros casos, que tenemos niños que viven en la ciudad, con delivery, que le cuesta hasta saber cómo se cuenta o qué propiedades tiene ese alimento. Claro, o incluso de dónde viene. En un taller, que damos talleres para niños, yo le pregunté a los niños así, porque yo interactúo con ellos para saber qué piensan y para transmitir una idea, que de dónde vienen los huevos, buscando que me dijera el animal, y me dijeron del supermercado. Ay, Dios mío, señores, bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias, Cesarina, por esta conversación que yo creo que dejó muchas cosas, datos importantes para los padres que nos ven. Ustedes no se despeguen de la programación de Acento y nos vemos en una próxima.